¿Te imaginas cómo será Chile y la región de Valparaíso en las próximas décadas? ¿Qué avances en ciencia e innovación tendremos? ¿Existirán? ¿Cómo será la productividad, los productos y emprendimientos? ¿Cómo se manejarán los conceptos de sustentabilidad y desarrollo? Nosotros te ayudaremos a visualizar esos escenarios. Aquí comienza Futuros Posibles 2050 por UCB Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a nuestro espacio Futuros Posibles 2050 a través de UCB Radio 103.5 FM, donde todas las semanas ponemos en contexto qué está sucediendo en nuestra región, en nuestro país, con los temas que nosotros consideramos tan importantes como son los avances tecnológicos, la innovación, la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, la productividad y saber cómo vamos avanzando hacia esta fecha que para muchos expertos es una fecha significativa, el 2050. Y ustedes saben que Futuros Posibles no es posible, valga la redundancia, sin nuestro compañero de semana a semana, me refiero a don Marco Tricaliotis, experto en política de sustentabilidad, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido. Un tremendo gusto. Y volviendo hoy día del sur, que estaba lloviendo, pero precioso Puerto Montt, la ciudad Ah, donde está mi hija. yo pensé que volviendo después de la semana de fiestas patrias, me iba a decir. ¿Cómo lo Ah, pasó? bueno, también fue una semana bastante descansada, como no me la tomaba hace mucho tiempo. Es importante el descanso, ¿no? Sí, muy bien. Y además que en esta última parte del año vienen muchas cosas y eso es lo que vamos a tratar de contarles a nuestros auditores en la jornada del día de hoy, Marco, porque nosotros como programa hemos tenido en las últimas semanas la posibilidad de abrir nuestro área temática, por así decirlo. Estamos siempre más concentrados un poco, porque es el propósito del programa, en identificar algunas marcas, productos, aplicaciones, innovaciones que están generándose y están cambiándole la vida a las personas. Pero quienes pueden cambiarle la vida a las personas también son las próximas autoridades que van a ser electas en las votaciones del 26 y 27 de octubre próximo. Y ellos también tienen una opinión sobre los temas que nosotros conversamos acá en el programa, Marco, sobre ciencia, sobre cómo aplicar de mejor forma la tecnología para beneficios, para cambiarle la vida, para que la ciudad, la región o el distrito que le corresponde a cada uno de ellos pueda ser mejor. Así que desde esa perspectiva, ¿te parece, Marcos, si presentamos a nuestro primer invitado de esta semana? Me parece excelente. Vamos Sí. al invitado, es sorpresa. Sí, y además es un agrado para nosotros poder contar con Sí. don Juan Marcelo Valenzuela, quien es candidato a alcalde por la comuna de Valparaíso y con quien tenemos muchas ganas también de conocer cuáles son sus impresiones, cuáles son sus opiniones con respecto a esta materia. Así que vamos a conectarnos de inmediato con Juan Marcelo para conversar con él, pues, durante una media horita ahí lo estamos viendo ya. Juan Marcelo Bienvenido, Valenzuela, Juan Marcelo. muchísimas gracias y bienvenido. Hola Octavio, hola Marco, gusto de saludarlo y muchas gracias por el espacio tan necesario para ir comunicando las propuestas, así que muy agradecido. Sí, y seguramente tú, Juan Marcelo, te has más acostumbrado a entrevistas un poco más políticas. Te vamos a preguntar de cosas políticas, evidentemente, pero nuestra primera intención es vincularte con esta área, con el área de la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, la innovación, que es tan importante hoy día, sobre todo para una comuna como Valparaíso, donde uno echa de menos estas materias. ¿Cuál es tu análisis de esa perspectiva, Juan Marcelo? Bueno, yo creo que si nosotros tomamos el análisis desde la vereda de un porteño y de Valparaíso, creo que estamos hoy día en el subterráneo. Y lo digo con mucho dolor, básicamente porque yo soy un porteño nacido, criado y educado en Valparaíso y actualmente viviendo en uno de sus cerros. Eh, ¿Por qué digo que estamos en el subterráneo? Porque creo que Valparaíso tiene un potencial increíble, pero tenemos que solucionar, si esto lo pensamos a modo de una escalera, por poner una especie de comparación. Yo creo que nosotros tenemos que construir el peldaño 1, 2, 3 antes de pasar al número 10. No obstante, creo que es urgente a Valparaíso subirlo y pasar a otro estadio, porque tenemos muchos dolores que se podrían solucionar con tecnología, con ciencia, así que me parece muy, muy relevante lo que ustedes hoy día están poniendo en la palestra y por supuesto que nosotros tenemos una mirada tecnológica respecto de la solucionática en dolores eternos que ha tenido Valparaíso, solo por nombrar alguno y dejo el titular, por si quieren vamos profundizando, en materia de incendio. Yo creo que hay que tener un plan de emergencia que involucre una mirada tecnológica que hoy día se está dando en agricultura y si ustedes quieren podemos pasar al detalle respecto a eso. Nosotros desde la
parte de lo que uno se dedica. Digamos, yo soy ingeniero comercial y me ha tocado vincularme con distintos proyectos a lo largo de mi vida profesional, porque no me he dedicado a la vida pública. Hoy día decido dar un paso adelante por las condiciones en las que se encuentra Valparaíso. Creo que algo hay que hacer. Pero yendo al punto, me tocó una vez ver un proyecto interesante de una empresa incluso local que medía en la agricultura el agua que le tenía que poner a las plantas midiendo ciertas variables, viento, temperatura, qué sé yo, la cantidad de humedad que estaba en la tierra. Y eso se hace en la agricultura para no desperdiciar el recurso vital que es el agua. Entonces ellos ponían distintos nodos, distintos sensores y mapeaban hectáreas y hectáreas, y eso se iba comunicando con distintas antenas para mandarle señales, y con eso tenían todo el circuito de agua. Entonces sabían cuando una planta estaba estresada porque le faltaba agua, soltaba el agua. Entonces fíjate la eficiencia que uno logra en ahorro de recursos. Decían, oye, si nosotros estamos gastando 100% de agua, esto significa que vaya a gastar un 20%. Imagínate el ahorro para una plantación de nogales. Entonces nosotros dijimos, ok, ¿cuántas variables miden? 3. ¿Se podrían medir 9, por ejemplo? ¿Y a qué me refiero? En algo que es fundamental para nosotros. Hay un profesional, Uriel Padilla, de la Universidad de Valparaíso, que midió en Valparaíso que había 13 quebradas problemáticas de quemarse constantemente por la cantidad de basura que dejan los propios porteños, los microbasurales que tenemos en Valparaíso. Cada 10.000 habitantes, hay diversos estudios que dicen que cada 10.000 habitantes nosotros tenemos 6,3 microbasurales. Te lo digo yo, porque aquí terminando Rock One más arriba está lleno de basurales. Hay letreros por todos lados donde básicamente te ponen una multa, y los camiones les da lo mismo, prefieren pagar la multa, y nosotros tenemos acá produciéndose un metano que va a ser el ecosistema o el microecosistema perfecto para un incendio. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Necesitamos urgente un líder local en Valparaíso que se conecte con este mundo de la tecnología, que se conecte con este mundo de la ciencia y diga, ¿saben qué, muchachos? Nos vamos a poner los pantalones largos, vamos a hablar con distintas partes sectoriales, ya sea el medio ambiente, el Ministerio de Agricultura, lo que sea, con el señor Valenzuela, qué sé yo, e ir a decir, mira, vamos a mirar estas quebradas, vamos a hacer brigadas, que después podemos profundizar en eso, pero hoy día como Estado necesito, y yo como municipio orquestar, meterme la mano al bolsillo e invertir en nodos que me midan las distintas quebradas, que le manden información a esta señal, y que eso vaya a una central o una central donde esté CONAF, Carabinero, Bombero, y ellos digan, ok, mira, aquí hay una posible, o se está dando la situación perfecta o la tormenta perfecta para que ocurra un incendio. Porque ya sabemos, ¿no? En CONAF, Bombero nos dicen el 30-30-30. Pero además, si nosotros le metemos la variable para medir el metano que podrían haber en ciertas quebradas para que las brigadas estén pendientes, yo creo que nosotros podríamos darle una solución real hoy día a los cerros de Valparaíso que se queman todos los años, Octavio Marco. Sí, ¿no? Y no solo se queman, generan un drama familiar en muchos casos. Solamente comentar una cosa, ahí ya que hoy tengo un poquito la pelota, que el metano es re importante, como comenta Juan Marcelo, en el caso de los basurales, porque el metano, desde los basurales hay proyectos que trabajan con gas que se genera precisamente de residuos domiciliarios, y hay varias tecnologías ahí presentes en el mundo. O sea, tenemos un tema que yo en algún momento lo comentamos ahí con Juan Marcelo, que es el tema precisamente de cómo gestionar los residuos sólidos domiciliarios, en el fondo la basura urbana, y precisamente y ahí le voy a tirar la pelota, que viene el tema de todo este relleno sanitario que tiene Paraíso y que recibe flujos desde otras comunas, hasta de San Antonio. Entonces, es re importante cómo poder aprovechar eso y poder en el fondo segregar y valorizar esos residuos que están, y que se puede sacar un valor añadido, y además reducir los costos, que son costos millonarios para las municipalidades de lo que es la manejo. De todas maneras, Marcos, yo creo que ahí hay que tomarse en serio lo que hoy día se está legislando y lo que ya está funcionando desde hace largo rato, un par de años, con el tema de la ley REP, la 20.920. Y yo creo que es importante que el municipio, de nuevo,
tome un liderazgo, se ponga los pantalones largos, y aquí un comentario que tiene que ver más que nada con gestión, más allá del tema político. Nosotros tenemos un relleno sanitario, el MOI arriba, que vence, digamos, su plazo para poder estar en funcionamiento el 8 de octubre. O sea, nosotros tenemos a días prácticamente de que esto se termine, y se debería haber hecho una licitación el año pasado que no se hizo. Y esto está a cargo de Veolia, una empresa francesa que prácticamente viene de la época de Napoleón. Entonces, lo que tenemos que entender, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy día se está manejando un residuo, una empresa que tiene la experiencia, que tiene los profesionales. El relleno sanitario recibe 800.000 toneladas de las cerca de 10, 11 comunas que recibe, fuera de la de Valparaíso. Valparaíso aporta entre 11.000, 14.000, depende, digamos, de los meses, pero dejemos un promedio de 11.000. Viña aporta con 14.000 mensual, estoy hablando. Entonces, fíjense que nosotros arriba tenemos una bomba de tiempo que hay que controlarla, y que el municipio, al no hacer esta licitación, va a quedar a cargo del municipio. ¿Con qué expertise? Fíjate que nosotros, conversando con algunos profesionales, decía, oye, eso está en riesgo. Más hicimos un video, qué sé yo, porque ¿quién lo va a gestionar? Ese es un volumen que en algún momento eso percola, y empiezan los residuos, los líquidos, qué sé yo, a percolar en la tierra. Somos zona de sacrificio, se le va afectando a Laguna Verde. Entonces, hoy día, ¿qué digo yo? Nosotros tenemos que hacer, ponernos los pantalones largos. Lo primero es empezar urgente, nosotros asumiendo, a renegociar un contrato para que ellos hagan cargo y por lo menos terminen de aquí al año 2028, porque si no, insisto, esto puede ser una crisis sanitaria grave, y no es solo nuestra comuna la que está dejando básicamente la basura, que hoy día no selecciona absolutamente nada, por tanto, dejo el titular, estamos perdiendo plata. Yo creo que aquí hay que hacer un plan integral de gestión de residuos. Al lado del muelle hay un terreno donde se podría instalar un ecoparque. Lo voy a tratar de hablar en simple para la gente que nos escucha, para que se pueda hacer una preselección de los residuos que se dejan. Entonces, yo creo que ahí hay un potencial de dinero. La basura es dinero. Y hoy día esa nueva mirada que la tienen profesionales como Marco y otros tantos, que yo creo que se podría generar un plan integral para poder rescatar eso, instalando puntos limpios en Valparaíso. Nuestro objetivo es instalar 4 puntos limpios, y en paralelo ir educando a la familia porteña, porque fíjate, nosotros hoy día, por eso hablo, y espero que se haga sentido el hecho de que nosotros estamos en el escalón 1-2, cuando deberíamos hoy día estar en el 8. Aquí tenemos que avanzar, comer y mascar chicle, que no está muy acostumbrada la clase política. Eso significa ponernos los pantalones largos, poner 4 puntos limpios, construir un ecoparque cerca del muelle, hacer un centro de preselección de todos los residuos, pilas, temas tecnológicos, aceite, que eso después se pueden convertir y generar esta lógica de la economía circular, y que efectivamente solo llegue allá la basura en el vertedero. Eso significa menor costo para la comuna de Valparaíso, pero es importante. Eso es avanzar, ¿no es cierto? Pero nosotros hoy día tenemos que nivelar a la gente de nuestros cerros, hacer una campaña de educación respecto del impacto que significa botar basura en los cerros, porque eso significa que a la vuelta de la esquina, en un par de meses más, con un poquito de temperatura, con más viento, se te va a quemar la casa. Entonces, eso es lo grave. Entonces nosotros necesitamos decirle, familia porteña, miren, hoy día los recursos, y disculpen, aquí me pongo un poquito más político, no vamos a estar gastando 1.350 millones de pesos en traer al amigote que toca cueca, que se lleva 7 millones de pesos cada vez que factura, sino que esas lucas las vamos a poner hoy día en hacer un plan integral para educar a la familia porteña y ponernos los pantalones largos en hacer un plan integral de recolección de residuos y hacernos cargo del relleno sanitario, que, insisto, es una bomba de tiempo. Exacto. A esta hora escuchamos a don Juan Marcelo Valenzuela, candidato a alcalde por la comuna de Valparaíso, futuros posibles 2050, junto a Marco Trigaliotis. Yo concuerdo absolutamente contigo, Juan Marcelo, en que se puede, yo creo que se puede caminar y mascar chicle, porque evidentemente Valparaíso necesita muchas cosas. Pero si no se avanza en otras materias, es difícil poder solucionar esas grandes problemáticas que tiene la ciudad. Y mi pregunta va, porque hemos escuchado, hemos sabido en las noticias de la gran cantidad de empresas, emprendimientos, fuentes de trabajo que se han ido de la comuna, y además grandes proyectos que están vinculados con, por ejemplo, nuestras áreas de interés, como el Centro Macroregional de Neurociencia, como la perspectiva de unir a las universidades
y crear una masa gris para identificar problemas y buscar soluciones. De esa perspectiva, ¿cuál es tu proposición, Juan Marcelo? Sí, yo creo que el municipio tiene que hoy día tratar de vincularse con los distintos ecosistemas que tiene Valparaíso. Valparaíso tiene distintas vocaciones y hay que entenderlo así. Es ciudad-puerto, es ciudad de bohemia, de cultura universitaria, pero hoy día me está faltando a un líder que articule. ¿Qué significa eso? Nosotros como municipio, y en lo concreto, respecto a lo que estamos hablando, tecnología, negocio, innovación, nosotros queremos tener una incubadora dentro del municipio. ¿Sabes por qué? Porque hoy día el foco está puesto en el comercio informal y en el comercio ilegal. Hoy día tengo gente gestionando y gente omitiendo y no gestionando pega para que las personas pongan mantel en la calle y se pongan a vender en una economía de subsistencia, en una economía precaria que no venden más de 5 lucas diarias. Entonces, ¿qué digo yo? Nosotros tenemos que vincularnos con las universidades, con los institutos y decir, así como la Católica tiene Crisalis y hay distintas incubadoras, yo creo que el municipio tiene que hacerse parte y decir, nosotros vamos a tener nuestra propia incubadora para destacar y promover los talentos respecto a las personas que están innovando en Valparaíso. Valparaíso es una ciudad tremendamente creativa en desarrollo económico. Nosotros queremos yo creo que copiar, porque hay que copiar lo bueno, el modelo que tiene Cercotec, que lo conozco y es maravilloso. Ellos tienen ingenieros comerciales, incluso en algunos casos ingenieros civiles, donde cada uno tiene una cartera de 100, 120, 150 emprendedores que los pasan de N0 a N1. Esto significa enseñarles modelo Canvas, quién es tu cliente potencial, cuál es tu ventaja comparativa, todo ese tipo de cosas, flujo de caja, puntos de equilibrio, dónde está tu ventaja diferenciadora, vender por diferencia o por costo. Entonces, entregarle herramientas a las personas que hoy día no lo conocen. Y lo otro, hoy día nosotros estamos en una revolución de la inteligencia artificial y yo creo que es urgente que ese batallón, esa brigada de desarrollo económico que queremos tener dentro del municipio, le enseñe también a nuestros emprendedores a vincularse con las redes sociales, porque ahí está el futuro. Hoy día un cabro chico en TikTok, que si te vincula básicamente con un e-commerce bien hecho, o con un Shopify, te vende productos desde China y se saltó así y la rompió y encontró una ventaja y después se mandó a hacer su propia cuestión. Hoy día tenemos emprendedores que dijeron, oye, los hombres hoy día quieren un poquito más de belleza, no solo las mujeres, y se quieren empezar a afeitar, mandaron a hacer una afeitadora para el hombre. Entonces, ese nivel de picardía, de chispeza, como decía en algún momento un futbolista de nosotros, que tiene el porteño, ¿quién la está poniendo en valor? ¿Quién está conversando con las universidades? ¿Quién está articulando? ¿Quién está diciendo, oye, Valparaíso es una potencia turística de patrimonio? ¿Dónde está el TikTok municipal que me está poniendo en valor las rutas turísticas como lo hace Buenos Aires con el pasaje de la historieta donde está Mafalda? Y que disculpe, con todo el cariño que le tengo a nuestros senderos, una estatua ahí que tienen más añeja y lo aman, lo cuidan, y nosotros tenemos el camino de los 7 cerros, Ascensor Varón, Lechero, el Larraín, 7 cerros, espectacular. ¿Dónde está puesto en valor? Cero. Eso nosotros lo vamos a llegar a hacer en el municipio, hay que ponerse los pantalones largos. Muy interesante. Don Marco Tricaliotis. No, yo quería comentar que ya habló de los emprendedores, Juan Marcelo. Oye, la noticia terrible esta de que van a subir los impuestos con el tema de cualquier importación de hasta $1. Claro, exactamente. Hubieron a varios emprendedores que estaban importando, digamos, ¿no? Así que mucho cuidadito ahí, ¿eh? Bueno, sí, yo quería cerrar el tema de la basura solamente con una pregunta, y una pregunta política a Juan Marcelo. Sí. La basura, sabemos que es un negocio sucio, siempre se dice, por el todo doble sentido, triple sentido que tenga. Entonces, al hacer todo este tema de centro de reciclaje, que ojalá se pueda tratar de hacer como se ha hecho en otras comunas, porque aparte que no me meto en político, pero voy a decir que nunca nos llegó a nosotros ninguna solicitud del alcalde que se va, Jorge Char, vamos a decir, de Consejo Regional, pero ya lo dijimos, sobre un centro de gestión de residuos. Nunca llegó, pero sí llegó de otras comunas, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que igual hay que tocar intereses, porque a lo que le interesa al tipo del relleno sanitario es precisamente que lleguen volúmenes en metros cúbicos de residuos, que lleguen a plata. Entonces, lo que menos le conviene a esta persona, de esta razón social, de esta empresa, es que no llegue menos. Entonces, no le conviene tanto el reciclaje.
¿Tú estás consciente de ello? La pregunta es, ¿cómo podrías desenmarañar esos nudos? Yo creo que la única forma siendo honesto, transparente y directo desde un principio, Marco. ¿Cuál es el objetivo que tiene el líder local o el que se está postulando alcalde, en este caso yo? Yo lo que quiero es lo mejor para Valparaíso. Yo no estoy pensando ni en el interés del negocio, ni de Veolia, ni de... se me va el nombre de la empresa que recoge el aseo, pero Digamos que es ustedes saben a cuál me Acme. refiero. ¿Cuál? Digamos que es Acme. Ya, perfecto, pero se me va si no lo hubiese nombrado. No me interesa patrimonio privado de nadie. A mí lo que me interesa es el patrimonio cultural, el patrimonio histórico de Valparaíso. Y el objetivo para mí, así, 2050, cero residuos. Nosotros tenemos que ser capaces de poder llegar a la economía circular, capaces de ponernos los pantalones largos, y si hay que llegar a quebrar huevos, bueno, se quebrarán huevos. Yo creo que el objetivo es el bienestar de la familia porteña. Eso es lo que tiene que estar por delante. Por eso nosotros hablamos de educación, por eso nosotros hablamos de ecoparque. Y yo creo que incluso conversando con los intereses, con las personas o los stakeholders, como dirían algunos ciúticos, conversando, y si lo sentamos toda la mesa, mira, nosotros para allá vamos. ¿Dónde te sitúas tú? ¿Hasta dónde me acompañas? Oye, no me gusta. Bueno, no te gustará, buscaremos otra empresa, punto. Nosotros tenemos claro nuestro norte. Yo creo que es parte de lo que hoy día exige el estándar si queremos tratar de aportar un poquito a la política, ¿no? Porque ya sabemos las viejas prácticas, los intereses, por eso yo creo que hay que ser clarito. A tu pregunta, honesto y transparente, mi objetivo es mejorar la calidad de vida de los porteños, y ese es mi norte. Si toca a algunos intereses, bueno, mala suerte. Conversamos con don Juan Marcelo Valenzuela, candidato a alcalde por la comuna de Valparaíso aquí en el Futuros Posibles 2050. Yo quiero ir al tema del emprendimiento, Juan Marcelo. ¿Cómo apoyar a los emprendedores? Sobre todo pensando que la gran mayoría son mujeres, por ejemplo, que es Sí. una crítica que siempre se le ha hecho, que no se le da oportunidades, y las mujeres se la han buscado solas, sobre todo en el tema del emprendimiento, jóvenes. Entonces ahí hay un nicho que siento yo que se podría explotar. Sí, yo creo que, bueno, hoy día en la mañana estuve con la Asociación Gremial de la Calle Victoria, que hoy día la están sacando adelante solos. Hay algún tipo de aporte del municipio con eventos masivos, pero básicamente ellos en la madrugada le están robando. Entonces, cuando nosotros bajamos la pelota al piso y yo hablo con los gremios, me dicen, ¿qué es lo que necesitas? O sea, y nosotros por eso hablamos de una incubadora de negocios y un desarrollo económico más robusto y más potente, es decir, poner 10, 12, 20 profesionales, ingenieros comerciales o gente que tenga expertise en negocio, emprendedores, sacar modelos o personas que sean exitosas, incluso empresas que vengan a dar charlas, empezar a vincular, articular con la universidad y los institutos. Pero lo primero que me exigen hoy día es decir, Juanma, yo hoy día necesito que Valparaíso sea seguro, porque hoy día, y te pongo otro ejemplo, nosotros conversamos con la gente del Sazón Nazca, que es un restaurante bien conocido en Valparaíso, que tienen distintos puntos también en Concón, y me dicen, Juanma, hoy día nosotros abrimos hasta las 9 de la noche, pero a las 5 muere todo. Y yo le dije, la pregunta, de las 5 hasta las 9, ¿cuánto vendí? Me dijo, el 5% de lo que se vende en el día. Es decir, el 95% yo lo vendo desde que abro, desde las 10 de la mañana o 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Perdimos la bohemia, Octavio. Perdimos el segundo turno de la tarde. Entonces, hoy día los emprendedores te están pidiendo lo básico. Dame seguridad. Claro. Ayúdame con el tema del transporte, que el subsidio hoy día desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y después desde las 8 de la tarde la micro no tiene una obligación de salir. Yo ahí hablaría con el gobierno, el Estado, y me iría a Santiago a amarrarme si es necesario, decir, cambien la lógica subsidio. Sácame el subsidio de la hora que son valle, desde las 11 de la mañana hasta las 2, 3, 4 de la tarde, y pónmela en la noche para que las micros sí o sí tengan que circular. Si nosotros tenemos que empezar a generar una lógica de que Valparaíso se tiene que volver a recuperar la bohemia, pero seguridad. Nosotros del presupuesto vamos a poner 200 agentes de seguridad, container, oficina de seguridad en todas las plazas de Valparaíso, de Uruguay, Eje Avenida Argentina, y vamos a potenciar desarrollo económico. Y con esto termino, 6 meses de patentes provisorias inmediato. Alguien me tiene el inicio de actividad y me tiene clarito el negocio de arrendador local, me voy a encargar de que no pague ni un mes sin que pueda abrir, al tiro. Y durante 6 meses, marcha blanca para que me vaya entregando los papeles. Nosotros necesitamos medidas extremas frente a una situación extrema.
hay que dar libertad para el emprendimiento y apoyarlo con profesionales. Y apoyo concreto, muy bien, Juan Marcelo. Don Marco Tricaliotis. Sí, yo me voy a quedar de lo último que decía Juan Marcelo, porque hay un tema, bueno, en mi labor como asesor empresarial, en varias cosillas, me refiero a calidad, medio ambiente y también un poquito a lo que es seguridad y salud ocupacional. Siempre nos topamos con un problema con las pymes, y es que cuando quieren regularizar su tema legal, y no es por mala fe, no es por mala onda que no quieran cumplir ellos, que cuando tramitan un permiso, una patente, a veces se encuentran que los tipos no tenían regularizado, porque están en un sector más o menos industrial, el tema del alcantarillado, porque para darle la patente primero necesitan el permiso de alcantarillado y se demoran, pero pasan años. Es una cosa pero increíble en los departamentos municipales. Entonces, yo creo que es muy atingente lo que tú comentas, porque en el fondo lo que se trata es precisamente de disminuir la burocracia, el red tape, como dicen los gringos. Entonces, ahí va a mí me pregunta, no sé cómo lo harías, porque también hay un tema también de que hay funcionarios que van quedando en las capas, digamos, se van acumulando y que son anteriores, a veces no quieren colaborar, a eso me refiero. No, sí, es que yo creo que ahí hay que flexibilizar, Marco, hay que llegar con otra lógica, con otra filosofía, y te pongo un caso un poquito más extremo. Aquí en Los Cerros, nosotros tenemos llenos de almacenes barriales llenos, y aquí en Rocuán, donde yo vivo, en Las Torres, es una zona que no está con regularización y saneamiento. Me refiero en el fondo con el plan regulador comunal y que llegue VAL. Entonces, hoy día, que aquí tenemos locales de barrio donde compra la gente, hoy día tienen problemas para poder instalarse, y hoy día, ¿qué está haciendo? Que yo creo que eso es bajar la pelota al piso y darle sentido de realidad a la política y a la gestión. Venden igual, tienen negocios gigantescos que parecen mini market aquí arriba y no tienen el tema del agua, y llegan los estanques, que el agua la viene a dejar el propio municipio en camiones de aljibe. Entonces, hay que bajar la pelota al piso, hay que actualizar el plan regulador comunal, los departamentos tienen que adaptarse a la realidad que hoy día tiene Valparaíso, y hoy día tenemos que dar facilidad para que el comercio local se mueva. Nosotros con más recursos, si Valparaíso empieza a tener más recursos, más inversión, si logramos facilitar y flexibilizar ciertas cosas frente al escenario, inevitablemente va a llegar más recursos para poder ir mejorando ciertas situaciones, contratando a las personas profesionales que tenemos que sacar y sacar la grasa. Y con este te doy un dato. El año 2016 habían 70 honorarios pedidos por Transparencia y por un funcionario de la municipalidad. Hoy día, año 2024, en la Municipalidad de Valparaíso hay más de 1.000. Y el sueldo promedio es de 1 millón de pesos. Hoy día estáis pagando 1.200 millones de pesos, más o menos, un poquito más de 1.000, en habitutado, en grasa, en gente que no, oye, ¿cuál es tu labor? A veces hay labores duplicadas. Creo que hay que ponerse de nuevo los pantalones largos para decir, esto tiene que funcionar de esta manera, y nosotros vamos a hacer una limpieza a la gente que no quiera colaborar con un Valparaíso que prospere. Juan Marcelo, estamos en futuro posibles. No, que yo iba a decir que esto es como el episodio de Los Simpsons, cuando el conductor de televisión tenía contratado al sobrino y lo retaba. Efectivamente. Yo les quería comentar que estamos en Futuros Posibles 2050 aquí en UCB Radio, conversando con Juan Marcelo Valenzuela, candidato a alcalde por la comuna de Valparaíso. Nos quedan algunos minutos. Yo tengo que preguntarte algo, Juan Marcelo, que tiene que ver con participación ciudadana, pero verdadera participación ciudadana, no el discurso, digamos. Comunicación, tecnología de la comunicación y redes sociales. ¿Y por qué te pregunto redes sociales? Porque yo te conozco y sé que tú en esa área funcionas muy bien, digamos, y yo creo que es vital hoy día poner esos instrumentos al servicio de un buen servicio público. No solo que sea una especie de hobby el tema de las redes sociales. Hoy día se han profesionalizado a tal nivel, la comunicación a tal nivel, que perfectamente podría ser utilizado de buena forma, con responsabilidad, en una forma de comunicar qué se está haciendo, pero también escuchar las peticiones, las necesidades y los requerimientos de la comunidad. Sí, mira, voy a mezclar lo que tú estás diciendo con, yo diría, la gobernanza y la forma de ejercer esa gobernanza, sobre todo en el municipio. Hay gente que no es de mi color político en lo absoluto, sobre todo de otros países, que yo creo que ha hecho una cosa interesante y que ha mezclado esta lógica de la tecnología y que tiene que ver además con consulta ciudadana. Y yo vengo de un partido que puso en valor en algún momento la democracia digital. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que me gustaría
ejercer en nuestra lógica de municipio. A mí me encantaría hacer los consejos municipales en el terreno. Había una persona que hacía eso y que hacía enlace ciudadano, y que, insisto, es de otro, pero le reconozco lo bueno, y eso significa estar en territorio. Me encantaría hacer un consejo, por ejemplo, en Laguna Verde, y que eso fuera transmitido por todas las redes sociales, y que nosotros previamente fuéramos a hablar con un puesto avanzado, a decir cuáles son los dirigentes que quieren participar y hablar, pero desde el territorio, porque hoy día Laguna Verde tiene un montón de problemas, incluido el tema de la basura, incluido un problema sanitario que tiene que ver con la sobrepoblación canina, que en Valparaíso hay 12.000 perros y gatos y que están en estado de abandono. Allá es urgente, primero que actualizar el plan regulador comunal y además meter puntos limpios, porque Laguna Verde tiene un potencial ecoturístico de otro nivel. Hay que hacer un cambio completo de la vegetación con vegetación nativa. Allá se te llega a prender, eso es un polvorín. Además, una entrada y salida en buen estado y el resto es tremendamente complicado. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La tecnología tiene que estar en función de un plan maestro para Valparaíso, y nuestro plan maestro es conectarnos con las comunidades, con las personas y comunicarlo transparentemente al público. Yo creo que partiendo desde nuestra propia gestión, si lo incorporamos, yo creo que podemos avanzar en grandes cosas, ¿no? Exacto. Juan Marcelo Valenzuela, candidato a alcalde por Valparaíso, queremos agradecer tu tiempo, tu claridad de conceptos, la verdad, y pensar siempre en el futuro posible 2050. Así que llegas a la alcaldía a pensar y proyectar, porque los habitantes y los hijos de los actuales habitantes te lo van a agradecer muchísimo. Muchas gracias, Juan Marcelo. Gracias, Octavio, gracias, Marco, por el espacio. Exacto. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Futuros Posibles 2050, ya regresamos de inmediato. Ya estamos de regreso, seguimos haciendo Futuros Posibles 2050 junto a don Marcos Tricali Otis, experto en sustentabilidad ambiental, política sustentable, que es tan importante hoy día. Marcos, buen primer bloque. Conocimos a un candidato a alcalde por la comuna de Valparaíso, su visión desde los temas que a nosotros nos interesan, como son la ciencia, la tecnología, innovación y el conocimiento, sus propuestas para cambiar la ciudad de Valparaíso, muy importante además, pero también, como tú sabes, el propósito de nuestro programa es ir conociendo algunas cosas que son relevantes desde esta perspectiva del medio ambiente, la protección y también el trabajo que se debe hacer de aquí al 2050, es que tenemos en este segundo bloque para hablar de un tema que es sumamente relevante, ¿eh? El cuidado, la protección, el manejo de los suelos, que a veces uno pasa por alto muchas veces. Así que quiero dejar a ti, Marco, que presentes a nuestro próximo invitado. Muy bien, mira, este próximo invitado había sido invitado mío en un programa amigo, un canal de YouTube amigo. Él es Waldo Quirós Venegas, él es profesor, es químico industrial y doctor en ciencias y mención en química. Imagínense lo cabezón que debe ser ese y es joven, él es bastante joven, por lo menos más joven que nosotros, de una generación anterior. Él trabaja en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la especialización, por lo menos, en lo que ha sido más reconocido su trabajo, es precisamente lo que es contaminación de suelos. Exacto. Es lo que vamos a ver a continuación. Don Waldo Quirós, lo conectamos de inmediato para que podamos establecer esta conversación, saludarlo, agradecerle por su tiempo, por supuesto, y bienvenido a Futuros Posibles 2050. ¿Cómo está? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Waldo, para nosotros es un honor. Sabemos que es un tema que a veces se confunde un poco, y por lo mismo yo quisiera que tú mismo nos contaras cuál es la relevancia, cuál es la importancia de saber en el suelo en el cual estamos, ya sea para propósito de un proyecto, para propósito de incluso ambientales o de tranquilidad de uno como persona que vive en cierta zona o en cierto lugar o cierto territorio. Bueno, el suelo, desde un punto de vista ambiental, es uno de los estratos ambientales más importantes porque al menos es la base de lo que se llama la cadena trófica terrestre, donde se producen los alimentos, digamos. Y claro, desde ese punto de vista, todo lo que pasa en el suelo en términos de contaminación puede entrar a través de los alimentos hacia los animales superiores, incluyéndonos a nosotros. Esa ya es una importancia directa ambiental. Ahora, respecto a vivir sobre un suelo, ¿no es cierto?
Claro, el suelo tiene una importancia de que, si bien es cierto, el suelo urbano no es un suelo agrícola, no produce alimentos mayormente, pero sí a través del contacto con el suelo, ya sea el contacto directo o el polvo que se levanta desde el suelo, hace que, si este suelo está contaminado, también existen chances de que nosotros nos pudiéramos eventualmente afectar por estos contaminantes. Perfecto. Don Marco Tricaliotis. Sí, yo quería solamente hacer porque después voy a ir a un tema importante, que lo vamos a comentar, que está en boga, pero primero voy a partir con algo que estuvo y ha estado todavía, aunque un poquito menos, en bastante fuerza en boga, que es el tema de la contaminación del eje Puchuncaví, en la zona de Quintero y la zona Ventana específicamente, y donde tuvimos la oportunidad de conversar con Aldo que había niveles de contaminación bastante importantes con ciertos metales pesados, ¿ya? Y cuál sería un poco la solución y qué es por qué hay tanta enfermedad y sobre todo la palabra, todo madera, cáncer, que se ha dado en esa zona con las personas. Entonces, me gustaría preguntarle cómo ve eso, cuál sería la solución, porque claro, ahora se bajaron con este tema las fundiciones, bajaron obviamente la cantidad de casos por enfermedades respiratorias en el invierno, pero yo creo que ese no es la bala mágica, como decía cierto investigador por ahí que estuve leyendo. Claro. Sí, el tema de Puchuncaví y Ventana, como bien lo decían, una cosa es la contaminación atmosférica, que al menos con que NAMI se haya ido de la zona puede resolver, no todo, pero en parte la contaminación atmosférica, y otra la contaminación de suelo. Claro, el problema que tiene la contaminación de suelo en el caso de Puchuncaví es que el tipo de contaminación que hay ahí mayormente es lo que se llama contaminación por metales. Y aquí, que me permitan un paréntesis químico, ¿ya? No es lo mismo un metal, que es un elemento, versus un petróleo, que es un compuesto. Para hacer una analogía, para que la gente lo entienda, esto es como un Lego, o sea, cada pieza de Lego sería un elemento y una molécula sería, un compuesto sería el ensamble de esto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que los elementos no se pueden destruir. O sea, quien ha pisado un Lego sabe, ¿no es cierto?, que son indestructibles. Claro. Entonces, en cambio, un compuesto, una molécula, sí se puede destruir. Entonces, la contaminación que hay en Puchuncaví es de metales y esos son elementos. No se pueden destruir. No hay un tratamiento que uno le pueda hacer para destruir el arsénico, por ejemplo, que hay ahí. No hay un tratamiento que uno pueda hacer para destruir el cobre que hay ahí, que son los dos principales elementos que están muy por sobre las normas internacionales y los niveles naturales. Entonces, claro, yo he sido uno de los que vengo diciendo lamentablemente desde el 2008, que la contaminación por metales que hay en la zona, dentro de una generación, y ya está pasando una generación desde aquella época que lo dije, dentro de una generación no tiene solución. La única forma de que uno podría resolver el tema de Puchuncaví respecto a la contaminación del suelo por metales, y repito, son cobre y arsénico mayormente los elementos que están sobre las normas internacionales, porque Chile no tiene normas respecto a estos contaminantes, sería hacer un tratamiento más agresivo. ¿A qué me refiero? De literalmente sacar la costra de suelo de ahí, pero para un área tan grande, y ahí los ingenieros ambientales me podrán rebatir, ¿no es cierto?, yo no lo veo viable económicamente por las magnitudes que hay que modificar, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes se hagan una idea, un nivel de cobre natural debería estar del orden entre 10 a 50 ppm, que es una unidad de concentración, y lo que hay en la zona, se han reportado valores de 4.000, de 3.000, de eso estamos hablando. Y en el caso del arsénico, una cosa parecida, o sea, el arsénico que debería estar a orden de 2 ppm, estamos hablando que está de cientos de ppm, 100, 200, por ahí se están moviendo. Entonces estamos en una situación que es compleja. Yo no le veo una solución a ese tipo de contaminación. Estamos conversando con don Waldo Quirós, hablando acerca de la contaminación de suelos y también la importancia de los suelos, tanto en el tema medioambiental como también en el tema de planificación. Waldo, yo te quería consultar con respecto a cómo han avanzado también las tecnologías para hacer este trabajo, para identificar los suelos, para ver y enfrentar posibles contaminaciones, y también que si la
por así decirlo, normativa y legislación en nuestro país ha avanzado para darle la importancia que se merece el análisis de los suelos? Bueno, si ustedes se meten a la página del Ministerio del Medio Ambiente y buscan la norma de suelo, aparece en construcción. ¿Ok? Y esa norma en construcción lleva muchos años. Y a mí hace varios años atrás me llamaron como parte de un grupo de personas que estamos investigando el tema para recién levantar una línea base sobre la cual levantar la norma. Yeah. Eso todavía no ve luz hasta donde manejo yo la información. Entonces, claro, uno cuando opina tiene que opinar respecto a normas internacionales. ¿Ya? Efectivamente hay normas internacionales, hay normas japonesas, hay normas norteamericanas, pero en Chile no se le ha dado prioridad. ¿Okay? Ahora yo entiendo, no es fácil, porque es cierto que Chile tiene una heterogeneidad de suelos bien grande. Los suelos del norte, por ejemplo, naturalmente tienen altos niveles de metal. ¿Okay? Los suelos del centro y del sur, que son más orgánicos, son menos inorgánicos, tienden a tener niveles de metales mucho más bajos. Entonces, ¿cuál es la línea base sobre la cual consideramos que algo está contaminado? Ya, eso obviamente que requiere un trabajo científico que es largo y yo entiendo que toma tiempo. ¿Okay? O sea, una mezcla entre prioridad y también complejidad. Respecto a los tratamientos, ya este es otro tema. O sea, en los tratamientos de suelo no es lo mismo tratar un suelo que está contaminado con moléculas que con las que está contaminado con elementos. ¿Ya? En el caso de los suelos que están tratados con elementos, como yo les decía, hay como dos posibilidades. Una posibilidad es la posibilidad física, ¿no es cierto?, de sacar el suelo y enterrarlo, ¿okay? Porque no puedo destruir los elementos, no puedo destruir el arsénico, no puedo destruir el cobre. O la otra posibilidad es lo que se llama inertizarlo, o sea, es modificarlo de forma que ese arsénico y ese suelo no pase a la planta. Porque cuando pasa a la planta y uno se la podría comer. Claro, pero el problema está que si eso tiene sentido para un suelo agrícola, pero para un suelo residencial, por mucho que lo deje inerte, el problema en un suelo residencial no es que pase a la planta, si nadie anda cultivando tomate en un suelo de un edificio. Es que pasa si un niño que juega ahí toca el suelo o porque pasa un automóvil, se lanza el polvo hacia arriba y yo lo podría respirar, ¿no es cierto? O comérmelo indirectamente como tierra. Ya ahí los procedimientos de inertización no funcionan. Distinto al caso de una contaminación, por ejemplo, por petróleo. Ahí sí, el petróleo es una molécula, se puede destruir y así, ahí hay una batería más grande de tratamientos. Hay tratamientos químicos que destruyen el petróleo, hay tratamientos biológicos que también transforman el petróleo en moléculas que son más inertes. Ahí hay más posibilidades y hay más literatura de base que muestra que se puede hacer y se puede lograr un manejo de la contaminación bastante razonable. Muy bien. Don Marco Tricaliotis, sé que quería preguntar a usted. Sí, lo que yo le quería preguntar a Waldo, ahora hay un proyecto que precisamente habla del tema de remediar el suelo y a través de la bioremediación, y vamos a ir específicamente al caso del proyecto del Parque Las Salinas. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Lo que se está pensando ahí, básicamente remediar mediante bacterias, si no me equivoco, porque ahí hubo obviamente una estaciones de combustible, no sé qué complejo industrial había ahí, pero junto con este procedimiento de bioremediación, en el fondo con el cultivo de estas bacterias, también puede ser por plantas, como tú bien lo decías, se demoraría alrededor de 3 o 4 años, entiendo yo, en poder ir remediando y sacando los metales pesados que están ahí. Y recién ahí, obviamente, se podría aplicar un proyecto residencial con edificios, hoteles, todo el cuanto, que a todo cachete, como dicen por ahí, en algunos casos. Pero el tema es cómo tú ves esa factibilidad en términos técnicos, en términos biológico-técnicos, podríamos decir, y químicos, digamos. Es seguro, porque la gente se pregunta, hay experiencias, yo sé, exitosas en otras partes del mundo, pero quería ver cómo sería el caso acá. Claro, aquí hay dos aspectos a considerar. Un aspecto es la destrucción del petróleo, ¿no es cierto? Que como yo les decía, degradar un hidrocarburo es factible, sí, y hay estudios al respecto.
incluso en suelo, o sea, no solamente degradarlo como hidrocarburo, sino hidrocarburo en suelo. Hay revisiones científicas bien completas que muestran que esto es factible químicamente y biológicamente. ¿Okay? En el caso de lo que es la bioremediación asociada a bacterias, también hay estudios que muestran, ¿no es cierto?, que en un ciclo más o menos de un año se puede degradar un porcentaje importante, así 50%, 40% de un hidrocarburo que está en el petróleo. Claro, perdón, que está en el suelo, perdón. Claro, si estamos ante un suelo que está muy contaminado, como probablemente lo está ese eje que tengo entendido que almacenaba ahí hidrocarburos y que habían filtraciones, incluso hay reportes de que esas filtraciones de hidrocarburos no solamente están en la zona, sino que percolaron bajo tierra y aparecieron hacia la playa. O sea, también hay reportes de eso. O sea, imagínense la cantidad de petróleo entonces que había. Claro, llevar esos niveles de hidrocarburos a niveles suficientemente bajos como para que sean de peligro bajo, claro, implicaría varios ciclos, o sea, degradar el 50% por año, ¿no es cierto? Pero efectivamente la literatura muestra que esto es viable. Ahora, yo tengo entendido que las personas que llevan esta empresa de hacer la degradación también optaron por un tratamiento que, de acuerdo a la gente que estudia en biología, sería como el más adecuado, que utilizar bacterias, por así decirlo, no sé si voy a utilizar la palabra biológica correcta, pero por así decirlo, nativas, o sea, la que tiene el mismo suelo de la zona. ¿Okay? Desde ese punto de vista, claro, ocupar bacterias de la misma naturaleza que está ahí, ¿no es cierto?, tampoco debería representar un riesgo biológico. Si ponen plazos de varios años, eso sí se condice con la literatura. Ahora, lo que sí es cierto, esto tiene que tener un monitoreo, es decir, hay que ir viendo si esto está funcionando. O sea, si yo aplico bacterias y que seguro y después tengo que ir haciendo análisis para ver que efectivamente el petróleo va bajando, ¿ya? Porque también hay reportes que dicen que este tipo de tratamiento tiene cierto grado de impredictibilidad, o sea, que en algunos casos, dado que un suelo es algo tan heterogéneo, en algunos casos no funciona, o no funciona con la eficiencia esperada. Entonces, siempre hay que ir monitoreando esto para ver que efectivamente los niveles de hidrocarburos van bajando hasta niveles bajos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí no sé si yo me perdí un poquito en la conexión, pero ahora estamos de vuelta. Estamos con... No sé ¿Perdón? No, si quieren que repita alguna cosa me dicen. No, yo escuchamos bastante bien. Yo creo que yo me anduve perdiendo ahí en la conexión. Bueno, sí, estamos con Waldo Quirós Venegas en Radio UCB 103.5. Él es doctor en química, convención en química, y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y experto en el tema de contaminación de suelos. Yo te quería preguntar ese tema y profundizar un poco en lo que tú me comentabas, Waldo, que es que si esta experiencia resulta exitosa, me parece que sería la única, por lo menos la primera, en Chile, y no sé si en Latinoamérica también, y podría ser interesante en términos de crear una industria de descontaminación. Eso es lo que yo pienso, porque yo lo he visto afuera, y te voy a dar un ejemplo. Cuando yo viví afuera, en el mundo desarrollado, veía que habían avisos de la industria, no estamos hablando de universidades, y que decían: requiero científico para descontaminar suelo en una estación de servicio abandonada en West Spring, por darte un ejemplo. Y tú veías ofertas casi todas las semanas. Entonces, el tema de la descontaminación ya en el mundo desarrollado hace tiempo se ha transformado en una industria. Que es bueno, porque es interesante a ver qué hacer con esos sitios que están contaminados con metales pesados. Y en segundo lugar, el otro tema es que no tenemos una norma de suelo en Chile. Y ahí te dejo ahí la la otra pregunta. Bueno, yo hace años atrás, cuando este proyecto de las salinas todavía estaba en el papel, y como aquí la escuela de construcción de la PUCB también es bien activa en este tipo de levantar empresas, ¿no es cierto?, que recuperen estos lugares. Efectivamente, dado que no había norma, lo que se estaba utilizando, y razón por la cual yo participé de una de estas mesas, se estaba utilizando como el tema de convocar especialistas
para ver qué debería hacerse en estos suelos contaminados. Y en esa época estaban hablando no solamente del tema de las salinas, estaban hablando de todo este suelo que está también hacia el Salto. Porque no sé si ustedes se recuerdan que en Viña del Mar, antiguamente los edificios no llegaban a lo más llegaban a la estación Hospital. Pero más hacia el interior, ¿no es cierto? Hacia el Salto se empezaron a construir después. ¿Por qué? Porque pasa un poco lo mismo. Hay zonas industriales que están instaladas, unas de pintura, otras de cera, ¿no es cierto? Y una vez que esas industrias se van, el suelo no puede llegar y utilizarse por sentido común, no por norma, por sentido común. Ahí deberían haber contaminación. Entonces, claro, que se haya utilizado un panel de especialistas para hacer una lista de qué tipo de contaminantes son los más probables que hay. Y luego, en base a la tecnología que existe y que está publicada en el mundo, y yo comparto contigo, pero que no se aplicaba en Chile y no tenía datos de Sudamérica, probablemente así. ¿Cómo debería hacerse esto para que la gente que vive ahí después viva en un suelo seguro? Claro, yo creo que lo hicieron bien, o sea, lo hicieron de forma seria. Fueron a la gente que sabía y bajaron los niveles de riesgo con el mayor conocimiento posible en aquella época. Ahora, que esto se puede transformar en un muy buen negocio en Chile y en Sudamérica, sí, o sea, un suelo que no tiene uso, y además en una zona tan apetecida como en un borde costero, que a través de un tratamiento tecnológico se pueda recuperar. O sea, yo sé que gente se ha hecho de dinero en Chile recuperando zonas de basurales, que sería como lo más cercano. ¿Ok? Pero es bajo la lógica de inertizar, de poner capas sobre la basura, ¿no es cierto? Y ahí recuperarlo para hacer un parque, no sé, una cosa así. No a este nivel de complejidad como lo estamos viendo acá. Y no, y súper interesante. O sea, yo ahí hago el llamado de que las personas que tienen este especialista de ingeniería, construcción, etcétera, tienen que meterse en eso, porque esto cada vez va a ir creciendo. O sea, la cantidad de industrias que están instaladas, que después se van retirando, y después recuperar eso es un negocio que puede favorecer a todos. Te voy a hacer otra pregunta, aprovechando el tiempo que nos queda. Hoy día estamos en un conflicto, bueno, hay por lo menos dos conflictos importantes que se saben a nivel internacional, y que es el conflicto de Rusia con Ucrania. Ya la invasión, bueno, que se produjo ahí todo el tema. No me voy a meter en política. Pero se ha dado también en otros conflictos en África, no sé si en este caso específico con Rusia y Ucrania, pero a veces se usan armas que vienen con uranio empobrecido, que con menor nivel de enriquecimiento, o sea, igual es radiactivo, o sea, igual es peligroso. Y se hace por varias razones. Hay un tema de economía de escala que se puede usar, pero el problema es que los suelos quedan contaminados. Y yo me acuerdo en algún momento haber hecho un trabajo, nos hicieron hacer un trabajo, estábamos más perdidos en ese tiempo, hace muchos años. La parte tenía más gestión ambiental que lo tuyo, que es más duro, digamos. Pero que cómo se impactaba que los radionúcleos se fueran degradando. Entonces, ¿cómo se puede descontaminar un sitio con un nivel de radioactividad? Porque, bueno, y depende del elemento radioactivo también, pues no es lo mismo el cesio, el estroncio, no sé, pues ahí me fui a la ola. No, mira, a ver, también hay un caso bien famoso en Estados Unidos, no recuerdo el nombre de la zona, donde han tratado de salvar una zona contaminada con isótopo radioactivo. Ese caso, si mi memoria no me falla, fue unos casos que muestran lo difícil que es. Tuvieron décadas tratando esa zona y no lo conseguían. ¿Por qué? Es que aquí volvemos a lo mismo. O sea, el uranio, al igual que el cobre, al igual que el arsénico, es un elemento, no se destruye. Pero además tiene otra complejidad, que emite radiación, por eso es un radioisótopo, se le llama, ¿no es cierto? Emite radiación nociva, o sea, es más peligroso aún. No es como un cobre y un arsénico que si yo estoy al lado pero no lo toco, no me va a pasar nada, o no me lo como. Aquí yo puedo estar al lado de un uranio y si está suficientemente concentrado, igual me podría hacer efecto por la radiación que emite. Entonces, claro, en ese caso, normalmente lo que se hace con contaminación por temas radioactivos es literalmente lo mismo que se hace con elementos, pero aún más complejo. Es decir, tienen que sacar esa costra contaminada
pero además tienen que cerrarla, encapsularla y enterrarla para evitar que siga emitiendo radiación, digamos, a la superficie. Lo ponen en container, concreto, rodeado con plomo. O sea, es más difícil y más caro tratar un residuo radioactivo. Pero claro, tenemos el mismo problema, o sea, y esto se puede extrapolar a temas de guerra que han destruido el suelo y que después quedan tirados y hay que recuperarlo. Contaminación por petróleo después de la invasión a Kuwait, lo que está viendo en África que tú mencionas, que no me extraña, o sea, África es un exportador de uranio y Francia se lo compra a precio de huevo y todos sabemos que hay un problema geopolítico, ¿no es cierto?, donde Francia también ha hecho lo suyo también para sus intereses, pero no, o sea, una vez que todo eso pasa, el suelo hay que recuperarlo, sí o sí, y a veces eso es factible y a veces no es factible. Yo insisto, tú te mueves el área de la gestión ambiental. Un suelo radiactivo, un suelo con elementos metálicos, yo cuestiono la factibilidad por la magnitud de la inversión que hay que hacer, que es mucho mayor que en el caso de una contaminación orgánica. Sí, ahora, claro, ahora hay un tema que depende, claro, del elemento. Por ejemplo, no es lo mismo el cesio 137, que puede caer en unas pocas décadas, si no me equivoco, que el plutonio o el uranio, que ya es mucho más complicado y hablamos de milenios, si no me equivoco, no, ahí me perdí un poco, pero eso es relativo. Por eso es que en el caso de Chernobyl pudo retornar la vida salvaje, de alguna manera, e hicieron análisis. Yo he visto unos documentales que han salido ahora que dicen que los que más están contaminados de los animalitos que están ahí son los jabalíes, precisamente porque sacan las trufas a un nivel donde se quedó retenida, al subsuelo, donde quedó más enterrado estas partículas radiactivas. Entonces, obviamente esos jabalíes no se pueden comer. Claro, lo que pasa es que, como tú bien dices, hay isótopos que tienen tiempos de desintegración más cortos que otros. El lío es que el uranio tiene tiempo de desintegración gigantesco, ¿ya? Y normalmente un sitio, tú nombraste el caso de Chernobyl, si nos vamos a Fukushima, si nos vamos a Fukushima, no se puede recuperar una zona esperando solo a que decaigan naturalmente los isótopos. O sea, tiene que haber un proceso de limpieza. Los japoneses hicieron eso. Los japoneses fueron limpiando como quien barre polvo en su casa, ¿no es cierto? Fueron limpiando y con contadores Geiger iban viendo que efectivamente esa limpieza iba funcionando hasta que llegaron a niveles de radiación tolerables, porque uno no puede llegar a radiación cero, o sea, radiación siempre hay. Nosotros estamos sometidos a radiación. De hecho, las mediciones que hicieron los suelos japoneses muestran que el nivel de radiación que tiene ahora Fukushima es más bajo que lo que tienes tú cuando andas en un avión en la alta atmósfera, donde te llega mucha radiación proveniente del sol. Entonces, claro, no es fácil, no, hay que limpiar. Sí, una última pregunta, Waldo, para ir ya cerrando el programa. Y bueno, y despidiendo también que se nos fue Octavio, tuvo ahí una pequeña urgencia, así que me quedé yo ahí de cubriendo, digamos, la última parte. El tema, ¿cómo tú ves, dado que el programa de Futuros Posibles 2050, cómo tú ves de aquí al 2050 en la proyección del país en términos, no de ciencia en general, sino que más bien de lo que es el tema de suelo, de las regulaciones de suelo y cómo vamos a estar? ¿Vamos a estar cerca de cómo están, por lo menos a nivel de hoy, los países de Chile, como los países desarrollados? Mira, te voy a ser honesto. Yo creo que en términos ambientales, y dada la velocidad con la cual Chile hace cambios en todos los temas ambientales, yo creo que va a quedar relegado todavía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en este momento otras urgencias que son los temas energéticos, ¿okay? Donde Chile efectivamente ha hecho muchos avances. Yo hay nada que decir. O sea, y en este momento hay una cruzada mundial y hay mucha inversión y hay mucha política y hay mucha estructura supragubernamental a nivel de la ONU que presiona para allá. O sea, allá están las prioridades. Y yo creo que este tema del suelo va a tender a quedar un poco más relegado. Yo no sé si de aquí al 2050 vamos a tener realmente las políticas de suelo que tiene Japón, porque el tema del suelo no es prioridad. Sí, yo soy muy optimista con el tema energético. O sea, Chile tiene, ustedes no sé si saben, pero Chile tiene una cobertura de energía solar fotovoltaica espectacular, o sea, es la más alta del mundo. Se han hecho bien las cosas en términos legislativos con las modificaciones de los leasing de la energía.
Y además los precios han bajado enormemente, entonces se está todo confabulando. Nos falta solamente unirlo con el tema del litio para que Chile haga una buena política bien compleja y que vamos por un tubo. Y yo creo que por ahí se va a mover hasta el 2045, que es lo que se está presionando la ONU para allá. ¿Qué pasa después de 2045? Quizás ahí van a aparecer otras prioridades, pero en este momento las prioridades ambientales es cambio climático y energía. Bien, Waldo, hemos llegado al final del programa. A nuestros auditores estábamos conversando con Waldo Quiroz Venegas. Él es académico, doctor en ciencias, mención en química, y ha sido una entretenidísima conversación sobre el tema de contaminación de suelo. Así que le dejo las gracias y espero que en algún momento lo tengamos de nuevo a Waldo, porque ha sido muy, muy interesante la conversación referente al futuro, que tiene que ver con lo que es la recuperación de sitios que están contaminados. Yo creo que es básicamente un tema importante y necesitamos más científicos como él y además una industria que le dé pega a más gente como él. Eso. Así que eso es importante. Oye, le dejo un abrazo a todos, te mando un abrazo a Waldo y le mando un abrazo a nuestros auditores que nos siguen semana a semana en Futuros Posibles 2050. Adiós. ¿Te imaginas cómo será Chile y la región de Valparaíso en las próximas décadas? ¿Qué avances en ciencia e innovación tendremos? ¿Existirán? ¿Cómo será la productividad, los productos y emprendimientos? ¿Cómo se manejarán los conceptos de sustentabilidad y desarrollo? Nosotros te ayudaremos a visualizar esos escenarios. Esto fue Futuros Posibles 2050 por UCD Radio.